Bueno, lo haré muy rápida. Digo, 3 pilares sobre los que asentar el edificio de la lógica: teoría de la demostración, teoría de la recursión, teoría de modelos, y un paraíso kantoriano de conjuntos en donde construirlo. 7 sistemas lógicos para filosofía e informática. Lógica de segundo orden, teoría de tipos, bla, bla, bla. 9 familias de cálculos para informática. Axiomáticas de Hilbert, de cláusulas de Horn, métodos de resolución, lógicas generales de Gauguin y Messinger, sistemas etiquetados deductivos de Gabay, y digo, un algoritmo para traducirlas, un cálculo deductivo para demostrar sus teoremas, una semántica multivariada para interpretarlas, una teoría de la correspondencia para arrastrar metapropiedades de una a otras, una única lógica para atraerlas a todas y en la oscuridad sojuzgarlas en el reino de la lógica donde reside la logicidad. Bueno, a ver, un poco el debate puede empezar. Empezó de muchas maneras diciendo, ¿es la lógica clásica un sistema lógico universal? ¿O qué es un sistema lógico? Entonces, igual podemos empezar por ahí. A ver. ¿Tú qué piensas? Ya estamos locos. Yo creo que sí, no, porque mejor que antes de seguir con la presentación completa, entremos en el debate. Bueno, quizá lo mío es un poco preliminar, pero has localizado ya la discusión muy bien. Tenemos un escenario bastante preciso de la cuestión que conviene en este asunto porque es complicado. Mi preámbulo siempre es un poco esto de cosas que yo considero un poco importantes para aclarar la discusión, es que yo tiendo a distinguir que una cosa es nuestra capacidad para razonar. Esto es algo filosóficamente controvertido, pero que inicialmente tenemos unas ciertas capacidades razonadoras. Perdón, nos dicen que subamos arriba para que nos vean la cara. Okay. Entonces, mi comentario preliminar a la presentación del problema que ha hecho Mara Manzano consiste en lo siguiente, en distinguir que una cosa son nuestras capacidades razonadoras, sea lo que sea, vuestra teoría filosófica favorita acerca de dónde viene esto, si esto es una capacidad innata que hay que entrenar, alimentar a lo largo de una vida para llegar a ser personas inteligentes o que tengamos una competencia mínima a la hora de pensar, o esto es algo que se aprende totalmente, es decir, que es puramente entorno y que realmente somos moldeables, como pensaba Hume. Esto es un debate filosófico, pero si asumimos que hay algo como esta capacidad y que esto es algo así como los datos, el asunto, donde nuestras intuiciones van, para después hacer modelos matemáticos, el resultado de la matemática aplicada, de construir lógicas, sistemas lógicos matemáticos, que expliquen, codifiquen, den cuenta de esta capacidad razonadora. Si este es el asunto, entonces tenemos aquí localizado el problema de un modo muy preciso ya, y es que simpatizo con Mara Manzano en la perspectiva de que hay una lógica máxima siempre que entiendo todas la sumatoria de estas lógicas y sistemas que has enunciado coincidan en aquellos ladrillos básicos, es decir, que no saltemos de lógica bivalente, por ejemplo, a lógica multivalente, o que no pasemos de una lógica más o menos clásica, bien asentada, a una lógica alternativa en un sentido fuerte, donde decimos cosas como que las contradicciones son verdaderas. Así dicho, entonces hay lógicas alternativas, hay lógicas que son extensiones, enriquecimientos expresivos de más o menos principios clásicos. Mi dificultad viene cuando ya centramos la discusión en este aspecto de sistemas lógicos matemáticos, en la dificultad de tener un discurso unificado
o lista de toda nuestra red de creencias científicas más o menos interactivas, porque como decía Quine, esa red de creencias tiene nudos y para detectar, verificar o refutar algunos elementos de nuestra red de creencias y cambiarlas, nos movemos en la red razonando. ¿Y qué lógica usamos cuando razonamos en todo este entorno complejo? Si es la clásica, pues no habría problema, pero si hay subsegmentos de esta red de creencias que están sustentadas en una lógica subyacente no clásica en un sentido importante, ¿qué lógica vamos a usar cuando tengamos que resolver preguntas de esa subparte de toda nuestra red de creencias? Esto para mí es un pequeño problema que no entiendo muy bien cómo plantearlo, pero vuelvo a repetir, yo simpatizo enormemente con la idea de un sistema universal enormemente potente. No tengo, contrariamente a Quine, yo soy enormemente promiscuo ontológicamente. Doy la bienvenida a todo lo que es el enriquecimiento lógico. Gracias. Okay. Vamos por... Si tienes algo que decir. Bueno, comento con respecto a esto. Yo tampoco sabría, fíjate un poco en la posición que dice José Miguel, pero hay, no sé si será una manera de abordar la cuestión. En el proyecto de tesis de Nino, que está el proyecto, pero ya veremos si se va modificando o no, pero él entra en teoría de las categorías y una de las primeras cosas que habíamos planteado, si por ejemplo no podríamos analizar distintos sistemas lógicos a partir de teoría de las categorías y detectar qué tipo de categoría cartesiana concreta es, o si es que lo es tal o cual sistema, y al mismo tiempo verificar, algo que se espera es que las estructuras semánticas para estos sistemas sean de la misma categoría, o sean de categoría. Y la pregunta que nos hacemos es si no sería una, digamos, si no nos daría la teoría de las categorías, aunque es un tema difícil, si no nos daría los instrumentos oportunos para comparar distintos sistemas y tratar de detectar, porque por ejemplo, en la línea de decir como una lógica universal, como hace Bessiot y demás, vamos a adoptar un sistema que tiene que verificar los 3 axiomas de Tarski de manera, bueno, entonces se nos quedan fuera muchos sistemas lógicos. Ahora, esa especie de sistema metalógico, ¿cuál podría ser? Pues no sé si la teoría de las categorías podría aportar algo en ese sentido. De todas maneras, no tenemos trabajo suficiente como para dar respuestas claras a la cuestión. Pero sospecho que puede ser una herramienta. A ver, recapitulando, o me espero. Espera, no, es que pensaba. No. Pensaba que tenía. Dejaste por ahí. Bueno, lo dejo quitado de momento. No, pensaba que tenía una transparencia diciendo, bueno, a todo el mundo se le ocurre en un determinado momento, dada la variedad de sistemas lógicos que existen, ver cómo se pueden establecer correspondencias entre ellos, es decir, ver si se pueden de alguna forma traducirlas a un marco común. Entonces, en ese ámbito de traducciones entre lógicas, pues hay como, se pueden agrupar en 3 grandes clases y una incluiría pues la traducción usando teorías de las categorías. El problema desde mi punto de vista es que la teoría de las categorías mira las estructuras desde un punto de vista divino y no se da cuenta de lo que hay abajo. Y entonces todos terminan siendo funtores entre categorías, pero no entra a analizar cuál es no la naturaleza, pero la estructura primera de eso que está analizando. Otra versión es la teoría que podemos llamar de la correspondencia, en donde ahí la semántica está más presente, y otra posibilidad es la de Gabay, la de los sistemas deductivos etiquetados, que es decir, un poco, resumiendo mucho, la idea sería, bueno, pues todos los sistemas lógicos pues en el fondo tienen modus ponens y cosas de un
unas reglas de generalización y tal. Y lo que distingue un sistema de otro es que en algunos casos pues hay como condiciones que frenan o que posibilitan esa deducción. Entonces lo que hace es poner unas etiquetas a las fórmulas de tal manera que en el fondo nosotros tenemos un cálculo, digamos, más clásico con las fórmulas, pero a su vez tienes que calcular cómo funcionan las etiquetas. Por ejemplo, en el caso de la lógica modal sería muy fácil, tú puedes poner una etiqueta que corresponde pues a momentos de tiempo, si fuera temporal. Y entonces, si con la misma etiqueta temporal tienes A y A entonces B, con la misma etiqueta temporal puedes tener B, ¿vale? Pero no sucedería si las etiquetas temporales de A y A entonces B son distintas, porque puede que corresponda a enunciados que son verdaderos en ese momento y que dejan de serlo en otro instante de tiempo. Entonces esa sería un poco la idea de Gabay, y ahí abarca muchos sistemas que no son nada clásicos, porque las etiquetas te pueden frenar muchas deducciones. Bueno, vamos a ver, la cosa es que creo que estamos todos de acuerdo en que cada vez que tendemos a describir algún ámbito particular de la argumentación, los razonamientos o algún ámbito, tenemos que hacer un acto de elección de lógica. Bien, o sea, no hemos encontrado en ese sentido una que las una a todas. Aquí habéis visto muchos ejemplos de aplicación de lo que es la cacharrería del lógico al análisis de problemas concretos. En ese sentido, pues yo sería pluralista. Ahora bien, me pregunto si no estamos confundiendo un problema de descripción, porque antes lo decía José Miguel, sabes la palabra usar, ¿no? Un problema de descripción con un problema de funcionamiento. Una cosa es cómo creemos que argumentamos o cómo describimos ciertos argumentos, y otra cosa es qué esté pasando realmente dentro, ¿vale? Y ahí hay un argumento muy fuerte que a mí siempre me resulta fuerte, probablemente es truculento, yo lo expongo aquí y para que veáis de qué va, ¿no? Hay una tesis, bueno, se llama tesis, pero en realidad es una hipótesis científica muy antigua, que es del año 39 aproximadamente, que se llama la tesis de Church o de la tesis de Turing-Church, ¿vale? Que viene a decir que, bueno, hasta donde sabemos, todas las acciones que el ser humano, o sea, las tareas que el ser humano puede ejecutar de manera efectiva, las puede ejecutar igualmente una máquina de Turing, ¿vale? Que es un concepto matemático, pero que es en el que se basa la teoría de la computación. No se ha desmentido, es decir, es una hipótesis, pero no se ha desmentido. Y por otro lado hay un resultado que se debe tanto a Turing como a Church, que dice que el formalismo de las máquinas de Turing es expresable en lógica de primer orden, con relaciones. Si mezclamos las dos cosas sale algo muy fuerte. Lo que viene a salir es que en realidad somos máquinas que funcionan en lógica de primer orden. Ojo, no digo que piensen, ahí es donde hay que establecer la diferencia. A la hora de pensar, a la hora de razonar, tú puedes estar utilizando muchas cosas, pero si juntáis estas dos cosas, lo que nos sale es literalmente lo que acabo de decir. Somos máquinas que operan en lógica de primer orden, aunque luego no utilicemos ese marco para la descripción de lo que estamos haciendo. ¿Y ahora cómo se come eso? Yo también me apunto de entrada al pluralismo, pero creo que es un pluralismo más bien ficticio que real también. Desde luego, en lo que es la fundamentación de las matemáticas, yo diría que está bastante aceptado que la lógica de primer orden es la lógica que subyace a las demostraciones matemáticas, y en este sentido podríamos decir, bueno, pues parece que es un marco, ¿no? Los matemáticos que hablan de lógica, ¿no? que son un subconjunto que nosotros nosotros llamamos que tiene medida cero, es el límite de una integral, ¿no? Es decir, son muy pocos los que se atreven a razonar ya sobre la propia lógica, y yo diría que se pondrían de acuerdo en eso. Pero también siguiendo tu
tu línea de razonamiento, además de las lógicas concretas que nos hemos puesto de acuerdo, comunidades diferentes para abordar nuestros problemas y estar de acuerdo en que estamos razonando de una manera correcta, y yo creo que sí que se puede hacer un intento de buscar algo que generaliza, que es común a todas estas lógicas. Es decir, hagamos una lista de todas las lógicas, esto es el pluralismo, e intentemos buscar, a ver si encontramos aquello que está en todas ellas, a ver si hay algo que nos puede describir que sería la esencia de las lógicas, ¿no? Por que sean diferentes. Esto Mara lo ha explicado muy bien, la logicidad. Desde Tarski, siguiendo también tu presentación y tu mención, desde Tarski, creo que en el mundo de los lógicos, de la lógica, está bastante aceptado, que es una lógica matemática, además en el sentido de que se representa con teoría de conjuntos, que hay como dos partes muy claras, la sintaxis, la semántica. La sintaxis es todo lo que tiene que ver con estos lenguajes formales, con los símbolos, y sería donde claramente se ve esta pluralidad, porque aparecen, ¿no?, operadores diferentes. En teoría, la lógica modales extienden añadiendo, migrando. Por un lado, los lenguajes formales, la sintaxis, son claramente plurales, pero por otro lado, en la semántica parece que sí que sigue quedando como la parte como más fija, ¿no? Aunque estemos de acuerdo en que podemos dejar que sea bivalorada, que las fórmulas o las proposiciones pueden ser solo verdaderas o falsas, o que aceptemos otros valores de verdad, como en informática es muy normal trabajar con valores parciales, con incluso lógicas bivaloradas, pero que son parciales, ya que tú sabes que solo aceptas los valores de verdad, pero hay muchas veces que te falta información para poder asignar un valor de verdad. No por eso dejan de ser bivaloradas, sino que aceptas que hay un valor indefinido hasta que se le asigna un valor, o incluso valores de verdad diferentes al valor verdadero y falso, que hay lógicas. Pero la semántica es esta parte de la lógica que nos pone en relación el lenguaje abstracto con los hechos, como diría José Manuel, ¿no?, con la realidad. Si esos lenguajes no me sirven en definitiva para representarme algo que está fuera de mí, que sería ese mundo de las verdades a las que intentamos acceder, pues es un juego muy divertido, como el ajedrez, un ejercicio estupendo, pero que en el fondo no va a servir para nada. Yo creo que es en la semántica donde reside la esencia de lo que es la lógica, y donde podemos buscar la parte más general, sin dejar de que haya pluralismo en todo el aspecto sintáctico, porque tiene que ser así, porque es mejor. Podemos hacer traducciones a una lógica más general pero yo tengo la intuición de que estas traducciones me tienen que hablar de la semántica, más al final, que no de si es fácil o no fácil traducir unos lenguajes a otros. Te lo paso, Mara, porque creo que quieres decir algo. Sí, en ese sentido, pues sí, lo que tú estás un poco es abogando por la idea de traducción de la teoría de la correspondencia, en donde lo que tú esperas es que la validez de la fórmula en la lógica original sea equivalente a la validez de la fórmula traducida en las estructuras correspondientes de esa nueva lógica. O sea que lo único que pretendes es cambiar de idioma, pero de alguna manera tu conceptualización, que en el fondo termina en una estructura, están en correspondencia, igual no son idénticas. Y volviendo a la otra pregunta más general, en cierto modo, pues para mí la logicidad es para mí no sola,
la traducibilidad a un marco común. Yo creo que en eso está de acuerdo Johan van Benten, que creo que lo ha dicho en algún momento, y mucha gente. O sea que cuando tú hablas de tener un abanico muy grande de lógicas, pues a la vez quisieras tender puentes entre ellas, y los puentes son la traducción. Y bueno, finalmente pues terminas aterrizando todas las lógicas en un marco común, que no necesariamente tiene que ser lógica clásica o lógica multivariada clásica o lógica modal, como hace Van Benten, puede ser en realidad muy variado, o sistemas deductivos etiquetados, en fin, la variedad es muy grande, pero un poco la idea sería que la logicidad reside en esa traducción. Pero un alumno me preguntó, ¿y la logicidad de la lógica clásica o de la lógica marca, dónde la buscas? Ok. ¿Tienes intervenido, Alfredo? Solo era... me quedé pensando y me vais a corregir, es que no lo sé, entonces lo pregunto en voz alta aquí. Yo estaba pensando, al hilo de la intervención de Antonia, que también simpatizo muchísimo con las ideas conciliadoras y pluralistas, conciliadoras y pluralistas. Esto me trae a colación un comentario: Pache, filósofos de la ciencia, cuando discuten problemas como la inconmensurabilidad de teorías o cosas semejantes. Una cosa es que tengamos un marco lógico común, ciertamente, pero otra cosa distinta es que no podamos comunicarnos o no podamos entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es el elemento de irracionalidad que se mete en esta discusión que nos topamos muchas veces en filosofía de la ciencia. Dicho esto, estaba pensando en algunos casos donde la semántica parece también recalcitrante a esta idea que parece, tú decías que sustenta, muchas veces sustenta, pero yo me encontré, por ejemplo, estudiando en la noción de información en semántica de situaciones, todo el trabajo de Barwes y Perry, etcétera, donde la teoría de conjunto subyacente que usan no está bien fundada, es la teoría de Axel. Entonces, claro, en principio, esa teoría de conjuntos tiene algún principio no compatible con Zermelo-Fraenkel, por ejemplo, que es, digamos, la más extendida o una de las más extendidas, quizá. Entonces, ahí me preguntaba, ¿hay traducción para esto de alguna manera? ¿O hay algo que podamos hacer desde teoría de la correspondencia? ¿O hay algo para intentar explicar que nos entendemos en primer lugar y en segundo lugar que podríamos traducirlo? Me pregunto en voz alta. Y después iba a meter un asunto distinto, filosófico, que se llama el dilema de Shapiro, pero de momento creo que estamos aquí templados ya, como para dedicarle tiempo a esto. Gracias. Bueno, yo cuando he oído tu propuesta, en un principio no sabía si era una pregunta trampa. Porque he estado casi por poner una enmienda a la totalidad. ¿Tiene sentido la pregunta? Pero sí, en el fondo es muy sugerente. Hombre, al cabo de los años, y habiendo, en fin, tenido una experiencia dilatada de trabajar con diferentes lógicas, pues uno se vuelve instrumentalista, por lo menos en mi caso, en cierta manera. Es decir, depende del campo de aplicación, pues se utiliza una lógica u otra. Y a veces lógicas distintas, pues coinciden en lo mismo. Y uno va viendo que efectivamente se pueden ir agrupando. Por ejemplo, para mí al menos, las lógicas modales, pues en el fondo no son más que, se puede perdonar la simplificación, lógicas que estudian propiedades de un grafo, desde el punto de vista semántico, o en un sentido general. Pero yo a una lógica al menos le exigiría dos cosas, y hablo de lógica formal: un lenguaje y una semántica que me dé un principio de consecuencia lógica. Cuál sea este, ya no entro en más consideraciones. Tiene que tener al menos uno. Eso para mí es fundamental. Si además le metemos un mecanismo deductivo, vale, pero con los dos primeros elementos sería suficiente. Podemos meter tres, que hay quien lo hace. Lenguaje formal, concepto de consecuencia lógica, semántico, y mecanismo deductivo, sintáctico. Ahora bien, un momento, pero cuando tú hablas de concepto de consecuencia lógica, te bastaría con tener conjuntos de fórmulas, o sea, relaciones entre conjuntos de fórmulas. sí. O sea, no necesitas definirlo de ninguna otra manera. Sí, se podría hacer así, de esa manera tan abstracta. Se podría hacer. Pero, bueno,
Sí, no, se no puede... no te metes a investigar si la definición es semántica o sintáctica. Tú dices... Podría ser sin semántica, es decir, no se podría... Eso es un poco lo que hace Gabay, ¿no? Claro, vale. ¿No? Pero, sí. Cuando has hecho esa propuesta, entonces me viene a la mente, bueno, aquí ya se ha advertido, lógicas polivalentes, tal. ¿Cómo meter en el mismo saco una superestructura que me considere consecuencias lógicas muy diferentes? Del estilo de la lógica proposicional clásica a la lógica de la circunscripción de McCarthy. Pues bueno, yo, en fin, tengo una serie de principios, pero como diría Groucho Marx, si no os gusta, pues tengo otros, ¿eh? Los cambio con la discusión, no a mí me importa. Soy instrumentalista. No, hablo en este. No, sí, muy corto. Yo creo que la línea de lo que está llegando a salir. Sí. Al final nos tenemos que poner de acuerdo para admitir. Yo estoy de acuerdo también. Bien, parece. Ahora sí está abierto. Siguiendo tu razonamiento, diríamos que una semántica quedaría más o menos definida por la consecuencia lógica que yo tengo para esa semántica, son los principios de Groucho Marx, ¿no? Una vez yo decido esos principios, todo lo demás, sobre todo el lenguaje formal, tendría que ir al servicio de la expresión de esos principios, digamos, semánticos. Luego ya podemos tener, digamos, cuestiones técnicas como las que ha explicado antes Mara. Yo quiero que mi sintaxis, que tenga un cálculo, mejor que lo tenga, que no lo tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la línea estoy de acuerdo contigo, me gusta cómo lo has explicado, que hay que buscar como la esencia en la semántica para después definir a partir de aquí cuál es esa lógica o esa familia de lógicas. Diego. Yo estaba pensando aquí sobre, por ejemplo, en esta definición, dando una definición general de simplista de lógica como un conjunto de una relación de consecuencia y un conjunto de fórmulas. Entonces, me pregunto que incluso si alguien da una definición tan básica así de sistema lógico, hay siempre el problema, una cuestión que no consigo encontrar convergencia en ninguna parte sobre la cuestión de cuando un sistema es subconjunto o es un subsistema de un otro, ¿no? Por ejemplo, se puede definir un sistema X es un subsistema del otro si todos los teoremas del X están contenidos en los teoremas del otro sistema. Entonces nos viene a mente inmediatamente la lógica intuicionista y la lógica clásica, ¿no? En que todos los teoremas de la lógica intuicionista son teoremas de la lógica clásica. Entonces uno diría a principio que, bueno, la lógica intuicionista es un subsistema de la lógica clásica. No obstante, se ha visto durante el siglo pasado que mucha gente ha defendido el contrario, que la lógica clásica que sería un subsistema de la lógica intuicionista. Y de entre esto, gente importante como Gödel, por ejemplo, que definió una traducción de la lógica clásica para la lógica intuicionista. Traducción incluso que se había hecho ya bastante antes. Entonces, la pregunta es, y él llega a decir que en realidad el sistema de la lógica, de la aritmética clásica es solo aparentemente un subsistema superior, que na verdad es un sistema que está incluso en la aritmética intuicionista. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se definiría exactamente esta noción de subsistema? ¿De qué manera podríamos definir esa noción para que se pudiera hablar de un sistema lógico universal, este sistema que contenía todos los demás? ¿Quiere responder?
Yo tampoco, una pregunta muy elaborada, sofisticada, de agradecer, para pensar. En este momento yo no tengo presente la primera parte de intervención y la entiendo, la idea tradicional, que la clase de los teoremas intuicionistas es una subclase de la clase de los teoremas clásicos. Lo que no tengo presente en este momento son exactamente el teorema, el artículo de Gödel donde demuestra la traducción de lógica intuicionista de la clásica. Recuerdo ese artículo, pero no recuerdo. Sí, sé dónde está. Ok. Y me recuerdas que acaban de apuntar que hay elementos de S4, ahí se emplean operadores modales, ¿recuerdo bien? Hay operadores modales en la traducción. Sí. Ok. Entonces, de entrada, sintácticamente no es exactamente lo que entendemos por lógica clásica, sino que es lógica clásica más operadores modales en el lenguaje objeto. ¿Entiendo bien? No se emplea demostrabilidad. Esto sería... bueno, sí que Gödel define dos traducciones. Una de la lógica intuicionista a un sistema S4, que sería lógica clásica con este operador de demostrabilidad. Sí, exacto. Pero hay también la traducción, la primera sería del sistema lógico clásico al intuicionista. Eso básicamente es introducir duplas negaciones en las fórmulas, es sencillo así, y nada más. Relaciones de inclusión. Entendiendo que al final una lógica es la clase. Esta idea conjuntista de que una lógica está incluida en otras y la clase de los teoremas de la primera es una subparte de la clase de los teoremas de la segunda, no deja de ser un poco... funciona, claro que funciona. Pero si pones a sentarse a discutir a un matemático intuicionista y un matemático clásico, no van a estar muy satisfechos, porque esto es algo así como mirar el resultado final y no estudiar las motivaciones que mueven a uno y a otro. Realmente el intuicionista está pensando en que tenemos intuiciones y que las intuiciones matemáticas tienen que ver con el tiempo y nuestras capacidades más o menos epistémico-cognitivas. Y un matemático clásico no suele apelar a este tipo de discusión en su concepción de la matemática. Es decir, que hay cosas que se quedan en el camino que podrían ser, no es por volver a poner piedras en el camino, ¿verdad? Pero hay una cuestión metafísica de fondo que conviene no olvidar, porque la motivación sí es importante, pero me quedo con tu intervención para intentar tener una opinión responsable sobre tu pregunta. Voy a pensar. Gracias. Okay. Sí, a ver. ¿Tú no? Si vas sobre lo que es más general. No, yo creo que en el caso de las traducciones, normalmente cuando tú pasas a la lógica marco, intentas expresar en el fondo algo más que la propia fórmula, sino también es como si las condiciones de verdad tú las pusieras explícitamente en la fórmula de primer orden. Por ejemplo, en el caso de la lógica modal, pues su semántica tiene una relación de accesibilidad y demás. Cuando tú eso lo traduces a lógica de primer orden, esas condiciones de la relación de accesibilidad tú las expresas. Y en realidad no tienes una lógica de primer orden, sino una teoría dentro de la lógica de primer orden, que es algo más reducido que la lógica de primer orden, es un marco más pequeño. O en el caso de Gabay, tú no tienes ya la fórmula sin más, tienes una fórmula con una etiqueta que en realidad te está diciendo que ahí las conectivas funcionan de otra manera. O sea que no se disparan las mismas consecuencias porque provienen de algo que en el fondo se interpreta distinto.
O sea que yo creo que la misma fórmula en lógica, incluso aparentemente escrita de la misma manera, son dos lenguajes diferentes y la traducción es pasarlo a uno común. No sé si... pero solo un comentario. Es que la traducción sería, daría, lo que usted dice es que la traducción no daría esto una noción tan fuerte como un subsistema. Como si hay una traducción de X a Y, entonces no hay un subsistema que va junto con la traducción. O sea, si defino una traducción de X a W, esto no significa que X es un subsistema de W, sino que se ha hecho una correspondencia que funciona más o menos bien. Que preserva la consecuencia, no sé si entendí bien. A ver, eso es un poco más técnico, no sé. Cuando se establece una traducción, pues en principio para mí hay como varios niveles en los que esa traducción se puede llevar a cabo. O sea, el primer nivel es un mero nivel de representación, después hay un segundo nivel en donde se puede establecer una correspondencia entre fórmulas válidas y fórmulas válidas en la clase restringida de modelos que corresponden a tu lógica original, y hay un tercer nivel en donde puedes tener ya incluso el teorema de completud en sentido fuerte. Entonces, claro, una traducción seguramente al primer nivel no te arrastra todo lo que sería necesario para que el concepto de consecuencia funcione como subconjunto de una teoría de la otra. No sé. Pero en el caso concreto que mencionas no lo he leído. O sea que... Pero se podría entonces decir que si hay una traducción al tercer nivel, el más alto de todos, de un sistema a otro, se podría decir que este es un subsistema del otro, que se transfiere todo, completitud, corrección. Sí. O sea, cuando vas haciendo la traducción en los distintos niveles, pues por ejemplo, en el primer nivel, la idea sería que la validez de la fórmula phi en la estructura original, que le llamo XL, corresponda con la verdad de la traducción en una clase S asterisco que está en correspondencia con las estructuras originales. Primer problema, que era por lo que te decía que a veces no puedes pasar de ahí. ¿Puedo yo axiomatizar en la lógica marco lo que caracteriza a esas estructuras convertidas de las estructuras de la lógica original? A veces no, y entonces la traducción sirve relativamente. Entonces, cuando puedes pasar de ese nivel, pues puedes probar que tu lógica, o sea, que la validez de tu lógica original en realidad corresponde con la consecuencia. Esa delta que he puesto ahí sería la axiomatización de la clase de modelos obtenidos mediante la traducción, obtenidos en la correspondencia, digamos, con la lógica original. Y eso pero claro, yo me pregunto, ¿puedo pasar de nivel? La consecuencia también la puedo expresar en consecuencia en la lógica marco. Entonces, en función de cómo voy subiendo de nivel, puedo arrastrar más metapropiedades o menos, pero no siempre se puede subir de todos los niveles.
Por ejemplo, la lógica dinámica que hablábamos el otro día, no puedes pasar del segundo nivel porque ya sabes que hay teoremas que te lo van a impedir. Quedaros este por ahí, que nos apañemos yo creo que con esto. A ver, lo que yo iba a comentar es algo que observo que se está produciendo en esta mesa. Hay que apagar Madre mía. Bueno, es algo que se está produciendo en esta mesa muy curioso y no sé si estáis apreciando. Y es que, en cierto modo, en un debate que empieza siendo sobre la posibilidad de que exista el marco común, la logicidad, cuál es la lógica correcta, si es que tal cosa existe, estamos dando por supuesto una distinción natural entre lo que estamos llamando sintaxis y semántica, es decir, los cálculos y la semántica. Una distinción que yo no tengo clara. Confieso que para mí es una distinción que no está nada clara. Y si existe, a lo mejor no está hecha de lo que pensamos que existe, porque normalmente tendemos a darle una especie de prioridad conceptual a la semántica, ¿no? Cuando hago semántica sé de qué estoy hablando, porque estoy hablando del concepto de verdad. Bueno, si tú me lo dices. La pregunta que siempre hago cuando se llega a este debate, vale, venga, las tablas de verdad del cálculo proposicional clásico, ¿es un procedimiento semántico o es un cálculo? ¿Qué responderíamos a eso? Un cálculo semántico. Claro. Ah, qué listo. No, a ver, ahí estamos, vale, vamos a definir cálculo, eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro porque cálculo es algo que me permite enumerar recursivamente las fórmulas de un lenguaje. Cualquier cosa que me permita enumerar recursivamente las fórmulas de un lenguaje, es decir, darle vueltas a un molinillo y me van saliendo cosas, ¿vale? Entonces, como van saliendo cosas, según me dando vueltas a un molinillo, les voy dando turno. Eso es enumerar recursivamente, tampoco es un misterio. ¿Vale? Eso es un cálculo. ¿Y entonces la semántica? ¿Qué es? Una cuestión, es que es muy interesante esa cuestión, siempre nos debatimos. En el caso, no sé si sería una respuesta en la dirección de clarificar o no dice nada. En realidad, en los tableros, en las tablas semánticas, atendemos a la composicionalidad semántica, que parece, en el caso clásico, que parece que no coincide exactamente con la composicionalidad sintáctica. Eso no lo entiendo. Sí, por ejemplo, bueno, te planteo el comparar un árbol sintáctico con un árbol semántico. Y tú ante un operador diádico, como puede ser la conjunción, sintácticamente abres dos ramas, incluso en el formato. Pero semánticamente te mantienes en la misma rama. Porque en el caso sintáctico atiendes a un principio de composicionalidad de naturaleza distinta a la composición semántica. A pesar de que efectivamente también es un cálculo, claro. No, ahí simplemente estarías interpretando las condiciones de verdad. Estarías intentando traducir ciertas decisiones previas respecto a cómo se comporta la conjunción y construir un cálculo en consecuencia. A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando tú tienes una lógica que es decidible, es una cosa que he planteado muchas veces. Tú tienes una lógica que es decidible y es algo que contamos muchas veces a nuestros alumnos. Y entonces les decimos, como tu lógica es decidible, utilizas primero un algoritmo de decisión de los que hemos explicado en clase para juzgar si estás delante o no de un teorema o tal. Y luego haces la prueba, como si hubiera que añadir algo al hecho de que ya has detectado por el algoritmo que es un teorema. Es decir, es dar una prueba en un cálculo, garantiza algo más, añade algo más al hecho de que ya has determinado mediante el algoritmo en cuestión, ¿vale?, si esa fórmula era buena o era mala. Digo yo que si quien sanciona es el algoritmo, en el algoritmo está toda la meollo explicativo de por qué has separado las fórmulas de la forma que lo has hecho, y el cálculo no añade absolutamente nada. Lo diré de una forma radical. Creo que la distinción entre semántica y cálculo existe porque existe en la lógica de primer orden.
pero no existiría si nuestra lógica fuera decidible. Si nos hubiéramos quedado con el fragmento monádico o si estuviéramos trabajando en el nivel proposicional, no estaríamos hablando de semántica y cálculos, estaríamos hablando de algoritmos de clasificación. Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo daría un paso más, ¿no? Y me viene muy bien la diapositiva que hay aquí en la pared. En el tercer nivel, nos decía Mara, y es verdad, el tercer nivel, cuando ya lo muestras, ¿no? Pasa la transparencia, Enrique. El tercer nivel, el siguiente. El siguiente, bueno, me daba igual, ¿eh? Primero el tercero, pero vamos al tercero incluso. Gracias, sí. Me voy a levantar un momento para señalar. Aquí hemos mantenido igual, es decir, tenemos en los dos lados, ¿no? Tenemos la traducción, efectivamente, ahí tiene que haber una manera de poder traducir, pero fijaos, no sé si esto es una trampa o podemos entrar un poco adentro. Tenemos exactamente el mismo símbolo. Aquí radicaría la logicidad en este sentido, es decir, estoy traduciendo, pero estoy hablando de lo mismo cuando hablo aquí de consecuencia lógica y aquí de consecuencia lógica. Es decir, esta no la estoy traduciendo, sino sí que estaría en otro lugar, estaría en otra lógica. Cuando esto lo vemos en el cálculo sigue anclado en la idea de Turing, Church, en las condiciones de que debe haber algún algoritmo, una cantidad finita de pasos, etcétera, etcétera. También mantenemos la misma correspondencia cuando hablamos de que se tiene que, a partir de unos axiomas, demostrar y a partir de otros, el algoritmo, el concepto de algoritmo no lo estoy cambiando, sigue siendo el mismo. Lo que puedo cambiar son los axiomas o puedo cambiar otro tipo. Entonces, aquí sería interesante ver si variar la consecuencia lógica también es permitir. Sí. Ahí estás, la consecuencia lógica es la de la lógica original. Aunque he usado el mismo signo, es un abuso del lenguaje. Bueno. Entonces déjame que explicar. Es que es otro paso. Es decir, es otro paso. Es que estoy usando la teoría de conjuntos. Pero voy a decir, por ejemplo, imagínate que mi semántica tiene una teoría de conjuntos donde vale el axioma de elección, pero hay otra semántica donde no vale el teorema de elección. Ahí ya se ve muy difícil que pueda haber una traducción. Hablaríamos de que entonces sí que son mundos lógicos irreconciliables. No sé, iba a este ejemplo quizás mejor, no sé. Ahora, No, eso que has dicho es por donde yo iba, porque yo, claro, no lo estaba entendiendo en el sentido que decía Mara, sino yo estaba viendo ahí también una relación universal de consecuencia semántica que simplemente es una relación de preservación, que es lo que decía, lo hablábamos esta mañana, me parece, con José Miguel. No puede ocurrir que sean verdaderas las premisas y falsa la conclusión. Eso, bueno, no ocurre, de hecho, eso. Ahora, eso es una definición completamente ideal, está en teoría de conjuntos, no te has preocupado por definir cómo compruebas eso. Cuando estás en los cálculos, lo que estás diciendo es solo lo que puedes comprobar. Entonces, esa sería la distinción que habría entre ambas cosas. Cuando una lógica es decidible, ha colapsado, no hay distinción alguna. Entonces, no es una prioridad conceptual. Tú ahí te preocupas por definir idealmente que cierta condición no se da. Bien, y en el otro lado dices cómo construir la conclusión a partir de las premisas. Entonces, eso es lo que decía Gödel, que era digamos, de donde saco esto. Cuando él demuestra la completitud y dice, bueno, vale, ¿qué sabemos ahora? Pues que las verdades son enumerables como teoremas a partir de los axiomas. Pues ya está, esto es lo que sabemos, nada más. Bueno. Me gustaría hacer una observación sobre lo que tú has dicho, porque es muy interesante. Es que, claro, la palabra cálculo la estamos empleando ahora mismo de una manera ambigua. De una manera más general, tú, efectivamente, pero normalmente cuando se habla de cálculo lógico, se refiere a un cálculo sintáctico, donde no intervienen las interpretaciones de los símbolos. Claro, lo deseable es que una vez que hemos interpretado eso, se corresponda con lo que haría un cálculo semántico,
en el sentido de que me arrojara como fórmula válida ese cálculo semántico lo que el cálculo sintáctico me arroja como teorema. Entonces, claro, son dos cosas diferentes. Pero en el fondo a mí siempre me ha parecido un poco eso, que era una correspondencia entre sintaxis, dicho entre comillas. Pero solo quería hacer esa observación, que es que, claro, empleamos muchas veces de manera restrictiva. Cuando hablamos de cálculo nos referimos a cálculo sintáctico. Pero efectivamente, cuando calculamos la verdad o la falsedad de una proposición por métodos semánticos, estamos estableciendo una serie de reglas, partimos recursivamente de los átomos y llegamos a que la fórmula pues tiene tal valor. De verdad, estamos calculando. Pero, por así decirlo, su naturaleza no es la misma que la del cálculo sintáctico, aunque luego intentamos por los teoremas de corrección y completitud poner esa correspondencia de alguna manera entre distintas sintaxis, si lo quiere ver así. Sí, ¿puedo añadir algo un poco al hilo de esta aclaración o dilucidación? Yo creo que entonces lo que podríamos decir es que la palabra cálculo se puede entender con respecto a roles. En su rol sintáctico tiene una función, con respecto a su rol semántico tiene una función, y en virtud de que interactúan tenemos los teoremas importantes que tenemos que ponen en correlación de equilibrio o desequilibrio estas dos ideas. Pero yo no sé si aquí la palabra cálculo, decías tú, es ambiguo. Claro, estamos usando la misma idea de cálculo. Quizás sí, quizás es la misma idea de cálculo, solo que, ojo, en una tiene el rol sintáctico, porque las lógicas tienen sintaxis, y en otra tiene el rol semántico, porque las lógicas tienen semántica. Pero espera, si yo lo entiendo bien, cuando decís que una tabla de verdad es un cálculo semántico, mientras que el cálculo de deducción natural para la lógica proposicional clásica sería un cálculo puramente sintáctico, yo eso no lo entiendo, porque es como si las reglas del cálculo de deducción natural se hubieran decidido independientemente de las cláusulas semánticas, de las correspondientes conectivas, lo que no es verdad. Por supuesto. Entonces serían también cálculos semánticos. Sí, pero es una... La idea de rol me parece a mí que... Pero la cuestión es su funcionalidad, no funciona como tal. Si yo puedo tener una interpretación en mente, eso se hace mucho. La motivación. Pero luego, una vez construida, ya me olvido de eso y opero de otra manera, sin atender a la interpretación. Sería una propiedad de que el cálculo de deducción natural no es un procedimiento de decisión, mientras que las tablas de verdad sí. Pero si utilizas un cálculo de Gensen, por ejemplo, y lo montas del revés, como si fuera un tabló, ahí se comporta como un algoritmo. Sí, pero no necesariamente. Incluso añadiendo a esta discusión, por ejemplo, mi profesor de Brasil ha demostrado que se puede coger las reglas de deducción natural e interpretarlas al invés de preservación de la verdad como preservación de falsidad. O sea, de A falso se concluye que A y B es falso. Y por ahí se va. Entonces ahí el rol de la conjunción sería invertido con la disyunción, etc. Entonces ahí sí que hace falta algo de semántica también, porque para interpretar el papel de las reglas ahí en el cálculo de deducción natural. Otra cosa, es que el hecho de que se comporte o no como un algoritmo ya es otra cuestión. Hay cálculos que no son algoritmizables, entonces ese no es el fondo del asunto. La cuestión es qué consideramos cuando hablamos de cálculo, qué es un cálculo y da unas propiedades. Podemos calcular en la semántica y calcular en la sintaxis. Cuando hablamos de cálculo sintáctico, sencillamente, por convención, es que no hacemos uso de las interpretaciones, nada más. Ahora, si luego empezamos a observar nuestro comportamiento desde un punto de vista más general, tanto en la semántica como en la sintaxis, para obtener o bien fórmulas válidas o bien teoremas, pues estamos calculando. Claro. O sea, hay un concepto más general. Lo que pasa es que en la práctica, cuando hablamos de cálculo, nos referimos al cálculo sintáctico, pero es una cuestión de pragmática. Como decíais, en el caso de la lógica proposicional hay una especie de colapso, pues porque es una lógica en el fondo muy sencilla. Primero, un comentario histórico. En un principio eran los cálculos
o era un solo cálculo. Empezó a aparecer la semántica cuando había muchos cálculos y, en cierto modo, tú querías demostrar que calculaban lo mismo, es decir, un concepto de correspondencia entre ellos, que sería probar completud y corrección. Otra cosa es cuando nosotros pasamos a la lógica de primer orden. Entonces, en la lógica de primer orden es imposible que tú calcules si phi es consecuencia de gamma, porque el conjunto de modelos en donde tienes que comprobar que gamma es verdadero para después comprobar que phi también es infinito, con lo cual o tienes un cálculo o estás J. Es curioso, perdóname, porque a tenor de lo que has dicho, ahora me acuerdo que la lógica modal nació sintácticamente. Casi todas. Sí, bueno, otras no. Y al cabo de un tiempo, con la aparición de la semántica de mundos posibles, le pudimos dar significado a muchos sistemas. Y había algunos que se resistían, como es el caso de S1, que pasaron muchos años hasta que se descubrió que, bueno, con el álgebra podíamos darle una semántica, pero hasta entonces estaba en el limbo. Bueno, sí. Quería hacer una pregunta, no sé si al margen, pero filosófica. Me estaba acordando del texto de Van Bentem, ese que está en el compendio de Gabay, donde se preguntan qué es un sistema lógico. Creo que se llama General Dynamic Logic, el artículo de Van Bentem. Ahí él se pregunta sobre cuál es el criterio para definir un sistema, qué es un sistema y en definitiva qué es una teoría, digamos. Y él recuerda esta diferencia entre una perspectiva dinámica y una perspectiva estática de la lógica. Y la pregunta filosófica que me estaba haciendo era en función a los inicios de la construcción lógica, especialmente en Bolzano. Me estaba acordando de Bolzano en su gran obra ¿cierto?, que él pretende hacer una doctrina de la ciencia, y lo que hace es tratar de definir cuál es la estructura lógica, cuál es la estructura que debe encargarse la lógica, digamos, de estudiar. Y él habla de las proposiciones y hace una distinción entre proposición en sí, verdad en sí, y que la estructura, ¿cierto?, de todas las relaciones es aquella que asegura la verdad, la consecuencia. Entonces, en definitiva, me estaba acordando un poco de cómo parte la lógica que tenemos hoy en día en esta relación de filosofía y matemática es un escape al psicologismo, ¿cierto? Entender, bueno, cuál es el conocimiento seguro. Y a lo mejor en entender qué es un sistema lógico también es cuál es el acceso, o sea, cómo accedemos al conocimiento, cómo accedemos al conocimiento lógico. Y ahí tiene mucho sentido lo de Van Bentem, porque es, bueno, tener una comprensión, una perspectiva estática, como la proposición es aquello a lo que se accede, ¿cierto? Y está dado desde antes, no sé cómo, o dinámica, que es, él habla de la unidad mínima del conocimiento, ¿cierto? Bueno, Bolzano también establece ahí, Frege también habla de la unidad básica del conocimiento. Y, bueno, ¿cómo accedemos a ella? Y a lo mejor esta pregunta primera que aparece en la lógica en Bolzano, en Frege, Tarski también, ¿cierto? Tiene mucho sentido para definir qué es un sistema lógico. No sé qué opinan. Gracias. Hay varias cosas muy interesantes en tu intervención, pero cuestiones históricas que conviene recordar que están implícitas en tus observaciones. Bolzano marca un camino muy claro de lo que él pensaba que era la consecuencia lógica, y se identifica a veces como el tándem Bolzano-Tarski, pero hay que pensar que discrepaban en cosas filosóficas muy importantes, ¿verdad? Bolzano habla de proposiciones, y validez lógica en Bolzano es aquellos pensamientos o proposiciones que resultan verdaderas por sustitución de conceptos en proposiciones.
Esto ni siquiera es fregeano, que las proposiciones se componen de conceptos. Tarski en esto era un campeón del cientificismo, ¿verdad? En el sentido que era un adalid de la introducción de los métodos matemáticos, tanto en la sintaxis como en la semántica. Y él habla de validez lógica en términos de sustituciones o transformaciones a través de entidades que son modelos sobre la sintaxis bien construida de fórmulas bien formadas en un lenguaje determinado. Y todo esto había homomorfismos entre sintaxis y semántica. Es decir, que esto es el campeón del cientificismo y la matematización de las ideas de Bolzano. Otra distinción importante: Bolzano no consideraba la validez de argumentos con premisas inconsistentes. Este caso a él se le escapaba, es decir, que su clase de teoremas era más pequeño que el que reconoce Tarski. Y hay cuestiones también, Van Benzen. Yo coincido con la opinión de Van Benzen, creo que muchos de aquí pensamos que la realidad de la lógica nos mete en una ontología que necesariamente tiene que ser de dos planos: proposiciones y algo así como hechos. Salvo, vienen los otros, hay siempre otros, que dicen, no, las proposiciones y los hechos son lo mismo. Esto es la tradición russelliana, la noción de proposición entendida como compuesta por hechos, no por conceptos. Y esta realidad podría ser más monológica o más unitaria. Pero son concepciones muy distintas desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Yo coincido con el final de tu intervención y creo que será la idea mayoritaria aquí, pero no lo tengo muy claro. Frente a Barraway y Perry, por ejemplo. Barraway y Perry hablan de proposiciones russellianas descritas en teoría de conjuntos de Axel. Y ellos enfocan la lógica como ontología formal. Los otros pensadores estamos más bien pensando en que la lógica es más bien epistemología formal. Tiene que ver con razonamiento y con proposiciones, no necesariamente con hechos del mundo. O sea que aquí hay una enorme riqueza que has abierto tú la caja de Pandora con tu pregunta. Merece la pena explorar, desde luego. Sí, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, solo apostillar nuevamente con lo de José Miguel. Efectivamente, en un estudio que hace sobre las lógicas subestructurales, yo creo que va en esta dirección y termina diciendo algo así como que en cualquiera de los casos, aparte de cómo podamos calificar a esas subestructurales, en todos los casos estamos en el terreno de la deducción y va más en la línea epistémica que óntica. Bueno, yo creo que tenemos que acabar porque hay algunos que tienen ya que irse a sus respectivos sitios. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer y seguiremos viéndolo. Gracias. Muchas gracias.